Mi nombre es Ángel Vázquez, pertenezco al grupo número 10. Mi carrera es Ingeniería Eléctrica. Voy a exponer sobre comunicaciones orales y sus técnicas y cómo expresarnos ante el público y manejo oral. Entonces, la primera parte es el saber qué tema vamos a exponer y cómo lo vamos a exponer de la manera en que se piensa exponer y darnos a entender con facilidad. Primero que todo, el saber qué tipo de público vamos a manejar y qué tanto espectadores o audiencia vamos a tener. Hay muchas personas que nos puede el miedo y el pánico escénico, entonces al estar frente a una audiencia muy grande, entonces nos puede el miedo y el pánico. Entonces para ello una de las cosas que se pueden hacer, primero que todo, es saber muy claro, tener muy claro el tema que vamos a exponer, ser muy concisos con el tema. Eh, el tema tiene que estar bastante claro para nosotros y para poderlo sustentar de la misma manera. Si tienes dudas sobre el tema, busca ayudas audiovisuales o textos muy pequeños en los que puedas soportarse para poder exponer. Porque si en el momento de que haya una duda, alguna pregunta, no tienes la claridad para responderla, entonces ahí nos va a poder más el pánico y el miedo para poder hacer una debida exposición. También, eh, dependiendo de la exposición que usted tenga, debe manejar un lenguaje muy adecuado para que las personas entiendan. Por ejemplo, en mi caso, que soy un técnico, eh, se maneja un lenguaje, para la redundancia, muy técnico. Entonces, entre colegas o personas que manejan mi misma carrera, se puede utilizar este lenguaje porque efectivamente nos van a entender de qué estamos hablando, pero personas que están totalmente ajenas a esta carrera no van a entender. Entonces hay que utilizar un lenguaje básico y muy fácil de entender para cualquier persona. Así sea un lenguaje, o sea, tengas que explicar un término técnico, entonces apóyase en un glosario o en un tipo de eso que puedas explicar el término de qué significa la palabra o el componente del cual estás hablando para que así las demás personas entiendan. También hay que manejar un tipo de vestimenta no tan llamativa ni ni exponencial, sino muy casual, muy formal y muy decente. El tipo de vocabulario que se maneja no puede ser un vocabulario vulgar ni muy exagerado. Tienes que ser alguien con un lenguaje corporal muy normal, que te entiendan perfectamente y ante todo el respeto en la manera en que hablas y expones, el mirar que no vayas a agredir a nadie con la manera en que estás hablando, en que estás exponiendo. También en el tono de voz que hablas es muy importante porque si estás gritando, eh, no te van a entender y también se va a desgastar usted muy rápidamente al momento de hacer la exposición o la explicación. Tiene que tener muy en cuenta eso. Si en el curso, si en la exposición o en la explicación que hagas tienes que utilizar micrófono o algún tipo de, de audio que amplifique tu voz, tienes que aprender a cómo manejarlo y tener una práctica antes de exponer, porque si hay varios temas para manejar el micrófono o audífonos que nos ayuden a esto para poder explicar correctamente. Hay eh, el manejo de la voz y el vocabulario. También ser muy, muy concisos y no llegar en su exposición a aburrir al público o a su oyente, porque si en este paso de la exposición es muy extendido o, o no es de interés para las personas a las cuales estás poniendo, se van a dispersar o van a hacer otras cosas y no van a poner cuidado a lo que estás exponiendo. O por lo contrario, si en el auditorio en su alrededor hay mucho ruido o, o si no tienen las comodidades para poder estar durante toda la exposición.
Entonces hay que mirar el tiempo que vas a tomar y el lugar donde lo vas a hacer, cuánto tiempo se puede demorar y sin llegar a incomodar a las personas para que entiendan lo que quieres darles a entender y entiendas todas sus ideas principales del tema que vas a exponer. Eh,